En la cena de Nochebuena, la hija de mi hermano tiró mi plato a la basura y dijo, come de la basura. La inmundicia como tú pertenece allí. Mi padre se puso de su lado. No discutí, simplemente me puse el abrigo y me fui. Antes de medianoche hice una llamada y me fui a dormir. A las 8:03 de la mañana, mi hermano buscó la llave de su caja fuerte. Y entonces el pan de maíz aún estaba caliente cuando Zara tomó mi plato. Lo había dejado en la isla de la cocina no 30 segundos antes, junto a las batatas, el jamón en lonchas y una cazuela que Wendy había traído del restaurante. La cocina estaba llena. Landon estaba apoyado en la encimera, con una copa de vino tinto contándole a Hugh sobre un contrato de catering que estaba persiguiendo. Wendy estaba colocando los platos de postre junto al fregadero. Hugh estaba sentado en la cabecera de la mesa del comedor, a 6 pies de distancia, con el plato ya servido, la servilleta en su regazo y una línea de visión clara hacia todo lo que ocurría en la cocina. Margot estaba en la puerta, entre la cocina y el pasillo, sosteniendo un paño de cocina que había estado usando para secar vasos. Zara estaba sentada en un taburete cerca de la isla, revisando su teléfono, esperando que los adultos terminaran de servirse. Yo estaba buscando una servilleta cuando Zara se levantó. Tomó mi plato con ambas manos. No titubeó, no dudó, lo levantó limpiamente, caminó 2 pasos hasta el cubo de basura abierto, inclinó el plato en un ángulo de 45 grados y dejó que todo se deslizara de la cerámica. El pan de maíz que había horneado esa mañana, siguiendo la receta de mi madre, aterrizó sobre pozos de café, papel de regalo arrugado y el anillo de plástico de una botella de vino. Las batatas lo siguieron. El jamón se deslizó al final. Ella volvió a colocar el plato vacío en la isla. Me miró como alguien mira una mancha en el suelo que nadie se ha molestado en limpiar. Tenía 14 años. Llevaba un suéter navideño con copos de nieve bordados. Tenía brackets. Esto le había sido enseñado, no por una escuela, no por un amigo, sino por una mesa de cena donde así es como se trataba al tío que soldaba. Zara tenía 14 años. La crueldad fue suya en ese momento, pero el guión pertenecía a los adultos que lo escribieron para ella. Come de la basura, dijo. Su voz era monótona y practicada. La inmundicia como tú pertenece allí. La cocina quedó en silencio. La copa de vino de Landon estaba a medio camino de su boca, allí se quedó. Las manos de Wendy se detuvieron sobre un plato de postre. El único sonido era el horno encendiéndose a través de la ventilación sobre la estufa. Nadie se movió para detenerla. Nadie le dijo que se disculpara. Nadie recogió el plato. Nadie dijo, Zara, ese es tu tío. Hugh dejó su tenedor. Me miró a mí, no a Zara, no a Landon. A mí. Su expresión era la que había estado leyendo toda mi vida adulta, la que dice el problema en esta habitación eres tú. Y siempre ha sido así. Ella tiene razón, EMTT. Te sientas en esta mesa todos los años y tomas la comida, tomas el espacio, tomas el aire. Tu hermano construyó algo, 2 restaurantes, 40 empleados. ¿Y tú qué construiste? Un cobertizo con un soplete y un montón de facturas. Nadie te debe nada. Él recogió su tenedor y cortó un trozo de jamón sin mirarme. A Karen le avergonzaría que su hijo suelde vallas para ganarse la vida, mientras su hermano alimenta a toda una ciudad. Landon sorbió su vino. Wendy limpió la encimera. Zara se volvió a sentar en su taburete y regresó a su teléfono, como si lo que acababa de hacer fuera tan rutinario como despejar un plato. Mi hermana menor, Margot, seguía de pie en el umbral. Tenía el paño de cocina en la mano, sus nudillos estaban blancos alrededor de él. Su mandíbula estaba tensa. Margot era la única persona en esa casa que todavía miraba mis manos como si construyeran cosas, en lugar de quemarlas. Me miró con una expresión que no era simpatía, sino más bien permiso. Decía, no le debes a esta habitación ni un segundo más. No discutí. No levanté la voz. No recogí el pan de maíz de la basura, hice otra cosa. Casi dije cada palabra que tenía. Casi le conté a Hugh sobre que se construyeron realmente los restaurantes de su hijo, y quién pagó por cada barandilla, campana y parrilla en ambas cocinas,
y que había en mi coche, en una carpeta de Manila, que desmantelaría todo lo que Landon había pasado 3 años fingiendo construir solo. Pero el pan de maíz estaba en la basura, la receta de mi madre, el mismo pan de maíz que Karen había hecho cada Navidad durante 30 años, y una chica de 14 años lo había tirado a la basura mientras su abuelo miraba y decía, me lo merecía. Algunas cosas no se responden con palabras. Algunas cosas se responden con una llave. Pasé junto a Margot, hacia el pasillo. Giré a la izquierda, en dirección al estudio de Hugh. La puerta estaba sin seguro, siempre lo estaba. Hugh mantenía el estudio limpio, pero rara vez lo cerraba, porque nadie en la familia entraba allí, excepto para usar la caja fuerte. La habitación olía a cuero viejo y a tabaco de pipa, que él había dejado hacía 8 años. La caja fuerte estaba en la esquina, detrás del escritorio de Hugh, un modelo de piso centenario que había comprado cuando Landon y yo éramos adolescentes. Ambos recibimos una llave cuando cumplimos 18 años. La mía seguía en el mismo llavero que la llave de mi camioneta. La había llevado durante 17 años sin usarla más de una docena de veces, pero nunca la había quitado del llavero. Algunas llaves se guardan porque demuestran que perteneces a algún lugar, incluso cuando cualquier otra señal indica lo contrario. Me arrodillé. Giré la llave. La caja fuerte se abrió con un clic pesado, que sonó más fuerte de lo que debería en el silencio del estudio. A través de la pared podía escuchar la voz de Landon en la cocina, todavía hablando, todavía actuando. No había notado que yo había salido de la habitación. Dentro de la caja fuerte estaba el cuaderno de recetas de Karen encuadernado en cuero con el lomo agrietado, las páginas combadas por la edad y la humedad, manchadas con harina y aceite de cocina. En la contraportada interior con la letra de Karen, para EMTT y Margot, copia libremente. No vender. Mi nombre y el de Margot, escritos por la mano de nuestra madre. Debajo del cuaderno, el contrato de fabricación original, mi copia firmada que Hugh había ofrecido guardar para la familia. Ambas firmas en la última página, la mía en tinta negra, la de Landon en azul. Los certificados de seguro para ambas ubicaciones de Bass Kitchen, que listaban el equipo de cocina fabricado a medida por Bass Fabrication como propiedad cubierta. Una bolsa Ziploc con $26.000 en efectivo que Landon guardaba para emergencias del restaurante, dinero que Hugh mantenía fuera de los libros del restaurante. Y una pila de fotos familiares que Karen había guardado en un sobreetiquetado niños. Tomé el cuaderno de recetas, mi madre había escrito mi nombre en él. Tomé el contrato de fabricación, era mi original firmado. Tomé los certificados de seguro que enumeraban el trabajo de mi empresa. Dejé el efectivo y las fotos. En su lugar, puse 4 documentos de la carpeta de Manila, la solicitud de embargo preventivo, la carta de demanda de Petra, el informe de auditoría de recargo y un paquete de quejas dirigido al Departamento de Salud, al jefe de bomberos y al Departamento de Construcción, sobre modificaciones de cocina no permitidas. Los coloqué en una pila ordenada, sujetos con clips en las esquinas. Cerré la caja fuerte. Giré la llave. Me puse de pie, mis rodillas crujieron. El estudio estaba oscuro, excepto por la luz del pasillo. A través de la pared, Hugh se rió de algo que Landon dijo. Regresé por el pasillo. El ruido de la cocina era más fuerte ahora. Landon se reía de algo que Wendy dijo. Hugh se estaba sirviendo más comida. Zara hablaba por teléfono. Nadie había notado que me había ido. Nadie había notado que el armario del pasillo estaba ahora vacío. Nadie había oído la caja fuerte abrirse y cerrarse. Tomé mi abrigo del perchero junto a la puerta principal. Me puse las botas. Margot ya estaba afuera en el porche con los brazos cruzados, su aliento visible en el aire frío. Tenía las llaves de su coche en la mano. Te vi entrar al estudio, dijo. Asentí. Ella dijo, bien. Luego miró el cuaderno de recetas en mi mano. No pidió sostenerlo, solo lo miró y sus ojos brillaron por un segundo, y dijo, de mamá. De mamá. Ella asintió. Ha estado en esa caja fuerte desde el funeral, hace 3 años. Una vez le pregunté a Hugh si podía verlo, y me dijo que lo guardaba a salvo para la familia. Hizo una pausa. Supongo que ahora está a salvo.
Me apretó el brazo con fuerza una vez. Se subió a su coche y se fue a casa. Caminé hasta mi camioneta. Me senté al volante. El logotipo de Bass Kitchen estaba en un cartel magnético pegado al SUV de Landon, en el camino de entrada. Un diseño de metal cepillado que yo había fabricado e instalado para él hacía 2 años, gratis como todo lo demás. Saqué mi teléfono y llamé a Petra Crane. Contestó al segundo timbrazo. Eran las 11:40 de la noche en Nochebuena. Presenta todo cuando el condado abra el día 26, le dije. El embargo, la carta de demanda, el paquete de quejas, la auditoría del recargo, todo lo que está en la carpeta. ¿Estás seguro? Mi sobrina tiró mi plato a la basura esta noche. Mi padre dijo que Karen se avergonzaría de mí. El pan de maíz que horneé, siguiendo la receta de mi madre, está en un cubo de basura junto a los pozos de café. Estoy seguro. Feliz Navidad, EMTT. Feliz Navidad, Petra. Conduje a casa en silencio. Puse el cuaderno de recetas en la mesa de mi cocina, bajo la luz del techo. Lo abrí en la página 6, pan de maíz. La letra de Karen. Una mancha de suero de leche en el margen. Leí la receta una vez, aunque la conocía de memoria. Luego cerré el cuaderno y me fui a la cama. Dormí 7 horas seguidas, lo más que había dormido en meses. Si tu familia alguna vez ha tratado tu trabajo como si no importara, y tu presencia como si no fuera deseada, esta historia resonará contigo. Bienvenidos a Traición al Descubierto. Quédate hasta que la caja fuerte se abra. Mi madre, Karen Bass, falleció en octubre de 2021. Tenía 58 años, cáncer de cuello uterino. Trabajó como cocinera de línea en 3 restaurantes diferentes durante 27 años y nunca fue dueña de uno. Cocinaba de la misma manera en que algunas personas rezan, con todo su cuerpo y sin expectativa de ser observada. Su cuaderno de recetas fue lo único que pidió que se mantuviera a salvo. Se lo dio a Hugh antes de su última cirugía y dijo, esto se queda en la familia. Ambos hijos pueden usarlo. Nadie lo vende. Hugh lo puso en la caja fuerte. Landon abrió Bass Kitchen 4 meses después, usando las recetas de Karen como base de todo el menú: pan de maíz, chuletas de cerdo guisadas, sopa de batata, tarta de suero de leche. Cada plato escrito a mano en su cuaderno, probado durante décadas de madrugadas y dobles turnos. Landon imprimió el menú con recetas familiares en cursiva al pie. Nunca le dio crédito a Karen por su nombre, nunca nos ofreció a Margot ni a mí una parte. Soy soldador y fabricante estructural con licencia. Soy propietario de Bass Fabrication, un taller unipersonal con un espacio de 1.500 pies cuadrados en un lote industrial, saliendo de la Ruta 30. Construyo trabajos de metal a medida para restaurantes, cervecerías, espacios comerciales y cocinas residenciales, encimeras de acero inoxidable, campanas extractoras, barandales decorativos, marcos de cuartos fríos, parrillas personalizadas. Lo he estado haciendo durante 12 años, entrenado bajo un maestro soldador llamado Boyd Kessler, quien me dio mi primer aprendizaje a los 17, y todavía me envía trabajos por recomendación. Mis manos tienen cicatrices de cada trabajo que he terminado, y cada trabajo que he terminado sigue en pie. La familia no lo veía así. Hugh fue maquinista durante 30 años, respetaba el trabajo mecánico, pero solo cuando venía con un título y una oficina. Landon usaba camisas con cuello, firmaba contratos de alquiler y tenía su nombre en un letrero sobre una puerta. Yo usaba mangas protectoras contra quemaduras, cargaba acero en una camioneta y tenía mi nombre en el costado de un vehículo que olía a fundente y polvo de esmerilado. En la aritmética de nuestro padre, esas no eran la misma cosa. Entre abril de 2022 y junio de 2023, fabriqué e instalé cada pieza de metal personalizada en ambas ubicaciones de Bass Kitchen. Construí las campanas de cocina de acero inoxidable de calibre 18, las encimeras de barra de acero 304 cepillado, los barandales decorativos de hierro forjado con remates hechos a mano. Soldé los marcos de los cuartos fríos para soportar el doble de la capacidad de carga especificada por el arquitecto de Landon, porque sabía que los sobrecargarían. Construí 2 parrillas personalizadas desde cero, unidades comerciales de 6 quemadores que coincidían con el diseño de cocina que Landon dibujó en una servilleta.
Instalé los sistemas de escape con soportes de extinción de incendios soldados directamente a los soportes de las campanas. Cada junta limpia como una radiografía, 14 meses de trabajo, 312 horas registradas. El total del contrato era de $82.000. Landon lo firmó en la mesa de mi cocina con un bolígrafo que Karen me regaló para mi cumpleaños. Se suponía que pagaría en 24 cuotas mensuales de $3.417. Pagó $12.000 durante los primeros 4 meses, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000. Luego el pago se detuvo. Cuando pregunté en septiembre, dijo que el restaurante estaba en un ciclo de efectivo ajustado. Cuando volví a preguntar en enero de 2024, dijo que el trabajo tenía problemas. Cuando pregunté por tercera vez en el Día de Acción de Gracias de 2023, lo dijo frente a toda la familia, lo suficientemente alto para que Hugh, Margot, Wendy y Zara lo escucharan. Las soldaduras en las rejillas de las campanas estaban irregulares. Tuve que traer a otro fabricante para que rehiciera la mitad. No debería tener que pagar por un trabajo que tuve que arreglar. Eso fue una mentira. Cada pieza que instalé sigue en uso 3 años después intacta. Las soldaduras están limpias. Las campanas extraen perfectamente. Las parrillas funcionan 6 días a la semana. Ningún otro fabricante entró jamás en esas cocinas. Pero Landon lo dijo con tanta seguridad practicada que Hugh asintió, y Wendy asintió. Y nadie pidió los recibos del fabricante que supuestamente rehizo mi trabajo. No había recibos. No había un segundo fabricante. Solo estaba mi hermano, de pie en una cocina que yo construí desde cero, diciéndole a nuestra familia que mis manos no eran lo suficientemente buenas. El 9 de noviembre de 2025, un antiguo cocinero de línea de Bass Kitchen, llamado Ray, entró en mi taller buscando trabajo de fabricación. Había renunciado 2 meses antes, después de un desacuerdo con Landon sobre el pago de horas extras. Tenía experiencia en cocina y dijo que estaba cansado de cocinar y quería aprender un oficio. Mientras le mostraba el taller, hablamos sobre el restaurante. El lugar funciona sin problemas, dijo Ray. El equipo es sólido. Nunca hubo una avería en la línea en 2 años. Eso es porque lo construí para durar. Ray me miró. Tú construiste las cocinas, cada pieza de metal en ambas ubicaciones. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo, ¿sabes lo del recargo por mantenimiento, verdad? Yo no. Ray abrió su antigua aplicación de empleado en su teléfono y me mostró un recibo de muestra. Allí estaba, un concepto de $2.50, etiquetado como recargo por mantenimiento de equipo, añadido a cada ticket. Dijo que había estado en cada recibo desde julio de 2023. Dijo que Landon le había dicho al personal que cubría el mantenimiento del equipo de cocina. En 3 años, Ray nunca había visto a un equipo de mantenimiento pasar por ninguna de las cocinas. La única persona que tocó el equipo fui yo, y lo hice gratis. Casi me dije a mí mismo que no era nada, un pequeño cargo en un recibo, tal vez cubría suministros de limpieza o piezas menores que yo desconocía. Pero Boyd Kessler me enseñó a medir todo 2 veces, y un número que no cuadra, es un número que importa. $2.50 por ticket, aproximadamente 160 tickets al día, en 2 ubicaciones, 6 días a la semana, 50 semanas al año. La cuenta aproximada era de $120.000 al año. Durante 3 años $360.000 en el extremo superior. Incluso con ajustes conservadores por días lentos, caídas estacionales y días festivos, el neto era de al menos $146.000 para el mantenimiento del equipo que yo construí, instalé y mantuve de forma gratuita. Le di las gracias a Ray. Le pedí que no mencionara nuestra conversación a nadie relacionado con el restaurante. Dijo, dejé de ser leal a esa cocina cuando Landon me descontó 6 horas de mi último cheque. Suficientemente justo. El siguiente fin de semana, fui a ambas ubicaciones del restaurante. Ambos gerentes de cocina me conocían como el fabricante original. Les dije que estaba revisando mi trabajo instalado por un problema de garantía, lo cual era bastante cierto. Me dejaron recorrer la línea antes de abrir.
En la ubicación del centro descubrí que Landon había reemplazado mi conducto de escape original de acero inoxidable de calibre 18 por acero galvanizado más barato, que no estaba clasificado para temperaturas sostenidas de cocinas comerciales. Los soportes de extinción de incendios que había soldado a los soportes de las campanas habían desaparecido, retirados. En la ubicación suburbana, el marco del cuarto frío que había construido para soportar el doble de la carga especificada había sido modificado con soportes angulares que no estaban clasificados para el peso. Ninguno de estos cambios tenía permisos de construcción registrados. Verifiqué la base de datos de permisos del condado la mañana del lunes siguiente, 0 permisos para cualquier modificación en ninguna de las direcciones. El 14 de noviembre, llamé a Petra Crane. Le expliqué todo: el saldo impago de $70.000 del contrato de fabricación, el fraude del recargo por mantenimiento y las modificaciones de cocina no permitidas, que creaban violaciones del Código de Incendios y Estructurales. La evaluación de Petra fue precisa. Landon era dueño del edificio del centro a través de Bass Kitchen LLC y tenía un contrato de arrendamiento a largo plazo con derechos de mejora en la ubicación suburbana. El embargo preventivo por $70.000 podría adjuntarse al interés de propiedad de Landon en el centro y a sus mejoras como arrendatario en el sitio suburbano. El recargo requeriría una auditoría más profunda, pero las capturas de pantalla de los recibos y el testimonio de Ray eran lo suficientemente sólidos para una carta de demanda. El paquete de quejas sobre modificaciones no permitidas era una vía separada que crearía una presión operativa inmediata en ambas ubicaciones. Me preguntó cuándo quería presentar la demanda. Le dije que esperaría. Petra me miró por encima de su escritorio. Normalmente no esperas. Quiero darle una cena más. Si puede mirarme a través de una mesa y ver a un hermano, lo manejaremos en privado. Si me mira y ve algo que no quiere en su mesa, lo sabré. Es una prueba generosa, mi madre querría que se la diera. Petra asintió. Preparó los documentos y los guardó. El embargo preventivo fue redactado. La carta de demanda fue impresa. La queja de salud estaba lista para ser enviada. La auditoría del recargo fue formateada con cada cálculo referenciado. Todo ello estaba en una carpeta sobre su escritorio, esperando una llamada telefónica. 6 semanas después, Zara tiró mi pan de maíz a la basura. La prueba había terminado. Lo que no supe hasta más tarde y lo que la auditoría del recargo por mantenimiento revelaría, fue cuán profundo era el sistema. El recargo no era solo una línea en un recibo, estaba estructurado. Wendy, la esposa de Landon y contable del restaurante, había creado un libro de contabilidad separado para los ingresos del recargo. Lo categorizó como reserva de mantenimiento en el software de contabilidad, pero dirigió los depósitos a la cuenta corriente personal de Landon, no a la cuenta operativa del negocio. Durante 3 años $146.000 se movieron a través de ese canal. El dinero fue para la matrícula escolar privada de Zara, los pagos del camión de Landon, unas vacaciones familiares en Aruba y el pago mensual de licencia de recetas de Hugh. Ese fue el primer giro, y cambió todo lo que entendía sobre mi padre. Hugh recibió $800 al mes de Landon, no como alquiler, no como ayuda para la jubilación, sino como una tarifa de licencia por el derecho a usar las recetas de Karen en el restaurante. Landon le había estado pagando a Hugh desde que el restaurante abrió. Mi padre vendió las recetas de su difunta esposa a su propio hijo con fines de lucro comercial. Karen le dijo a Hugh que el cuaderno pertenecía a toda la familia. Lo dejó en el hospital, lo dejó delante de Margot y de mí. Hugh la escuchó y luego bajó a su estudio, encerró el cuaderno en una caja fuerte y comenzó a cobrar $800 al mes del hijo que lo usaba, mientras le decía al otro hijo que no contribuía con nada. $800 al mes durante 3 años sumaban $28.800. A Hugh se le habían pagado casi $29.000 por licenciar recetas que su esposa quería compartir equitativamente entre sus hijos. El hombre que me dijo que yo tomaba la comida, el espacio y el aire en su mesa, había estado tomando dinero de las recetas de su difunta esposa cada mes, mientras sus recetas de pan de maíz permanecían en una caja fuerte cerrada, a 6 pies de donde él cenaba. El segundo giro llegó una semana antes de Navidad. Ray había guardado copias de los registros de mantenimiento del restaurante desde la unidad compartida del gerente antes de renunciar. Petra los comparó con los registros que Landon había presentado a su aseguradora comercial, coincidían.
Los registros enumeraban inspecciones trimestrales, fechas de servicio de equipo y facturas de reparación. Cada entrada estaba firmada por Evos Vas Fabrikasten. Mi nombre, mi empresa, falsificado. Wendy había estado firmando mi nombre en los registros de mantenimiento para justificar el recargo por servicio ante el contable y la aseguradora del restaurante. 14 firmas falsificadas durante 3 años. Nunca había realizado una sola visita de mantenimiento pagada, nunca había autorizado a nadie a usar mi nombre. Mi número de certificación OZ y mi número de registro de contratista aparecieron en 2 de los registros. Petra añadió las firmas falsificadas al archivo. Redactó una queja separada por el uso no autorizado de las credenciales de un profesional con licencia, y la remitió a la Junta de Licencias de Contratistas y al organismo de certificación. Ella dijo: esto ya no es una disputa familiar, EMTT. Esto es fraude con tu nombre. Si alguien de tu familia alguna vez ha puesto tu nombre en una mentira y luego le ha dicho al mundo que no eras lo suficientemente bueno para cargarla, sabes lo que se siente. No es ira, el sonido de tu propia firma siendo utilizada para financiar la vida de otra persona, mientras te llaman basura en su mesa. Suscríbete a Traición al Descubierto porque la caja fuerte está a punto de abrirse. Necesito contarte sobre Margot antes de que se abra la caja fuerte. Margot es 5 años menor que yo. Trabaja como tecnóloga radiológica en un hospital a 40 minutos de Cedarville. Lee radiografías, tomografías computarizadas y resonancias magnéticas, y lo hace con la misma precisión que Karen aplicaba a una receta y yo a una soldadura. Tenía 14 años cuando comencé mi aprendizaje con Boyd. Solía sentarse en un cubo volcado en el taller de Boyd después de la escuela y observarme aprender a hacer una soldadura. No hablaba, solo miraba. Cuando terminé mi primera soldadura limpia en una placa de práctica, la recogió y la giró a la luz. Dijo: eso parece una cicatriz que sanó, ¿verdad? Fue la única persona en mi familia que describió mi trabajo como algo que podía sanar, en lugar de algo que quemaba. Hace 2 años, una tarde de domingo, Margot pasó por mi taller. Se sentó en el mismo tipo de cubo volcado en el que solía sentarse en el taller de Boyd, y me observó fabricar una barandilla para un cliente en Greenfield. Cuando terminé, dijo: sabes que Landon usa tus campanas y tus parrillas todos los días en ambas cocinas, ¿verdad? Lo sé. Y sabes que no te ha pagado. Lo sé. Y sabes que les dice a todos en la cena familiar que tu trabajo era deficiente y que tuvo que rehacerlo. Eso también lo sé. Miró la barandilla que acababa de terminar. Pasó su dedo a lo largo de la soldadura, como solía hacerlo cuando tenía 14 años. Luego dijo: el día que decidas dejar de saber y empezar a hacer, estaré justo a tu lado. No esperes demasiado. Esa conversación fue 23 meses antes de la cena de Nochebuena. Esperé demasiado. Pero cuando el pan de maíz terminó en la basura, dejé de esperar. La noche de la cena, Margot me siguió hasta el porche. Me había visto ir al estudio. No preguntó qué tomé ni qué dejé. Ella dijo: te vi entrar al estudio. Asentí. Ella dijo: bien. Luego dijo algo que no esperaba. He estado esperando que hicieras algo durante 2 años. No te presioné porque sabía que lo harías cuando las cuentas cuadraran. Las cuentas han cuadrado desde junio. Pero necesitabas el resto. Necesitabas ver lo que piensan de ti cuando las cámaras están apagadas y el pan de maíz está en la basura. Me apretó el brazo. Se subió a su coche. Se fue a casa. 25 de diciembre de 2025, 8:03 de la mañana. Sé lo que pasó en casa de Hugh esa mañana porque Margot se quedó a pasar la noche en su antigua habitación. Me lo contó todo más tarde ese día por teléfono, y lo hizo de forma directa sin editorializar, tal como lee una radiografía: solo la imagen, solo la fractura, solo la verdad. Landon llegó a casa de Hugh a las 7:45 de la mañana. Fue al estudio. Sacó su llavero del bolsillo de su chaqueta. Se arrodilló frente a la caja fuerte y giró la llave. La puerta se abrió. El efectivo estaba allí. Las fotos estaban allí. El contrato de fabricación se había ido. Los certificados de seguro se habían ido. El cuaderno de recetas de Karen se había ido.
En su lugar, 4 documentos apilados ordenadamente sujetos con clips en las esquinas. Landon leyó la primera página, el embargo preventivo. Se puso de pie. Leyó la segunda página, la carta de demanda. Volvió a sentarse. Leyó la tercera página, la auditoría del recargo. Puso ambas manos planas en el suelo. Leyó la cuarta página, el paquete de quejas. Su teléfono vibró a las 8:07. Un correo electrónico programado de la oficina de Petra confirmaba que el paquete de embargo y quejas estaba listo para presentarse cuando el condado abriera el 26 de diciembre. Hugh entró al estudio en su bata de baño. ¿Qué pasa? Landon lo miró. ¿Dónde está el cuaderno de recetas? Hugh miró la caja fuerte, su cara se puso blanca. Estaba allí la semana pasada. Ahora no está. EMTT lo tomó. Margot estaba en el pasillo, no dijo una palabra. A las 9:30 de la mañana, la camioneta de Landon entró en el estacionamiento de mi edificio de apartamentos. Yo estaba sentado en la mesa de mi cocina, bebiendo café. El cuaderno de recetas estaba junto a mi taza. Margot me había enviado un mensaje, se fue. Va hacia ti. Sonó el timbre. Lo dejé subir. Landon entró por la puerta ya hablando, yo no había dicho ni una palabra. Su cara estaba enrojecida y sus manos temblaban, y sostenía el impreso del embargo preventivo arrugado en un puño. EMTT, escucha, podemos arreglar esto. Sé que te debo por la fabricación, lo sé. Iba a pagar. Los restaurantes tuvieron un año difícil y el flujo de efectivo no estaba allí, pero estaba trabajando en ello. Estoy dispuesto a escribirte un cheque ahora mismo, $30,000. El resto podemos arreglarlo en 6 meses. Solo retira el embargo. No respondí. Me serví una segunda taza de café y la puse en la mesa, frente a mí. Me senté. El cuaderno de recetas estaba entre nosotros. El recargo por servicio. Eso no es lo que parece. Él estaba caminando de un lado a otro. Ese dinero fue para costos operativos, el equipo envejece, las cosas necesitan ser reemplazadas. Es algo estándar en la industria. Reemplazaste mi conducto de escape de acero inoxidable por acero galvanizado, que no está clasificado para temperaturas de cocinas comerciales. Quitaste los soportes de extinción de incendios que soldea los soportes de las campanas. Lo hiciste sin permisos. Eso no es mantenimiento, Landon, eso es una degradación. Y los $146,000 que cobraste por mantenimiento no fueron para equipo, fueron a tu cuenta corriente. Dejó de caminar de un lado a otro. ¿Cómo sabes lo de los conductos? Recorrí ambas cocinas. Revisé la base de datos de permisos del condado. 0 permisos registrados para cualquiera de las modificaciones que hiciste. ¿Entraste en mis cocinas? Entré en cocinas que yo construí, cada campana, cada barandilla, cada parrilla, mis soldaduras, mi acero, mi instalación. Tengo derecho a inspeccionar mi propio trabajo. Landon se sentó frente a mí, no porque eligiera hacerlo, sino porque sus piernas decidieron por él. Puso ambas manos planas sobre la mesa, sus dedos seguían temblando. Entonces comenzó la confesión. Esa cosa que sucede cuando un hombre con una docena de secretos abre una caja fuerte y encuentra que los secretos lo miran fijamente en papel. De acuerdo, de acuerdo. El recargo por servicio era más alto de lo que piensas. Day probablemente te dijo $2.50 por ticket, pero subió a $3 el año pasado. Wendy lo ajustó en octubre. El total podría estar más cerca de $180,000 en el total. No sé el número exacto. Se pasó la mano por el pelo. En los registros de mantenimiento, Wendy firmó con tu nombre. Lo sé. Le dije que se detuviera, pero ella dijo que el auditor de seguros necesitaba un nombre con licencia en los formularios o marcarían la póliza. Lo miré. Le dijiste que se detuviera y ella siguió firmando con mi nombre durante 3 años más. Él no respondió a eso. 14 firmas, Landon. Mi nombre, mi número de certificación en documentos presentados a tu aseguradora. Eso no es un atajo de contabilidad, eso es falsificación. Cerró los ojos.
Y Hugh, dije, los $800 al mes. Los ojos de Landon se abrieron. No había esperado que yo supiera eso. Papá lo pidió. Dijo que las recetas eran suyas para licenciar. Dijo que Karen se las dio. Karen dijo que el cuaderno era para ambos hijos, acceso igualitario. Lo dijo delante de Margot y de mí. Te sentaste en esta familia durante 3 años pagándole a papá por licenciar recetas que nunca fueron suyas para vender, ni tuyas para comprar. Lo sé, lo sé. Estaba inclinado hacia adelante con los codos en las rodillas, mirando el suelo entre sus botas. Parecía un hombre que había estado parado sobre algo durante años y acababa de sentir cómo se agrietaba bajo él. ¿Qué quieres? Pagaré los $82.000 completos. Detendré el recargo hoy. Daré crédito a mamá en el menú, pondré su nombre en la pared. Lo que quieras. Solo no presentes la queja de salud. Si inspeccionan las cocinas ahora, reprobaré en 3 puntos. Ambas ubicaciones. Eso significa 40 empleados que perderán horas mientras vuelvo a poner todo en regla. Son familias, EMTT. Dejé que el silencio se mantuviera. Luego me levanté. Me debes $82.000 por el trabajo que tus clientes usan todos los días. Recaudaste $180.000 en cargos falsos de mantenimiento, usando mi nombre y mi número de certificación, sin mi conocimiento ni consentimiento. Wendy falsificó 14 documentos. Le pagaste a papá $28.800 por licenciar recetas que mamá quería que tuviéramos ambos. Arrancaste mis soportes de extinción de incendios y reemplazaste mi conducto con materiales que podrían fallar durante un incendio de grasa. Y anoche tu hija tiró mi plato a la basura, y tu padre me llamó un hombre con un soplete en un cobertizo, mientras todos en esa habitación cenaban con equipo que yo construí con mis propias manos. Miré el cuaderno de recetas sobre la mesa entre nosotros. La letra de Karen era visible en la página superior, su receta de pan de maíz, el mismo pan de maíz que Zara había tirado a la basura 12 horas antes. Tu padre me llamó un hombre con un soplete en un cobertizo, le dije. Karen se avergonzaría, pero el soplete construyó cada campana y cada parrilla en ambas cocinas, Landon. Y el cobertizo tiene más trabajo entrando este mes del que tuvo en todo el año pasado. El hombre con el soplete es la única razón por la que tus 40 empleados tuvieron una cocina funcional para trabajar. Y Karen no se avergonzaría de mí, se avergonzaría de que su esposo vendiera sus recetas por $800 al mes y de que su nieta pusiera su pan de maíz en la basura. Cada parrilla, cada campana, cada barandilla que tus clientes tocan, la soldé con estas manos. Construiste tu nombre sobre mi acero y las recetas de mamá. Ahora, ambos vuelven a ser míos. Los labios de Landon se movieron, pero no salió nada. Metió la mano en su chaqueta y sacó una chequera. Escribió un cheque por $30.000 y lo deslizó sobre la mesa. Tómalo. Es un comienzo. Conseguiré el resto. Por favor. Recogí el cheque. Lo doblé una vez. Lo coloqué dentro de la carpeta de pruebas en la encimera, Petra lo añadiría al archivo. Esta es la última vez que tú y yo nos sentaremos en la misma mesa, Landon. El embargo preventivo sigue adelante. El paquete de quejas sigue adelante. Las firmas falsificadas están siendo reportadas a la Junta de Licencias de Contratistas. No habrá plan de pago ni descuento familiar, y no más trabajos de metal gratis. El cuaderno de mamá se queda conmigo. Si quieres seguir usando sus recetas, puedes negociar un acuerdo de licencia a través de Petra que incluya a Margot. Hasta entonces cada plato de tu menú que se base en el nombre de Karen y en esta historia familiar es parte de una disputa de licencia. Landon se puso de pie. Dio un paso hacia el cuaderno. Puse mi mano plana sobre la cubierta de cuero. No lo hagas. Se detuvo. Me miró como un hombre mira una pared, dándose cuenta de que no puede escalarla. Luego salió. No cerró la puerta detrás de él. Las consecuencias llegaron en enero, una capa a la vez, cada una más pesada que la anterior. El embargo preventivo por $70.000 fue registrado contra ambas propiedades de Bass Kitchen el 26 de diciembre. Landon había estado planeando refinanciar la ubicación del centro en febrero para financiar una expansión hacia el catering.
El embargo hizo que el refinanciamiento fuera imposible hasta que fuera satisfecho o liberado. Su prestamista comercial llamó el 2 de enero y dijo que la solicitud de préstamo estaba suspendida, pendiente de la resolución del embargo. Landon no pudo expandirse, no pudo pedir prestado. Los $70.000 se asentaron en sus propiedades como un ancla atornillada al pasillo. Petra presentó la carta de demanda por $70.000 en trabajo de fabricación impago, más $12.000 en intereses legales. También presentó una demanda civil separada por daños relacionados con el uso no autorizado de mi nombre y credenciales, el desaliento de los ingresos del recargo y la remisión a las autoridades de protección al consumidor. Los registros de mantenimiento falsificados se adjuntaron como pruebas. Petra también añadió los $28.800 en pagos de licencia de recetas de jugo al paquete de demanda y solicitó una contabilidad completa de cada dólar que recibió del restaurante. El Departamento de Salud, el jefe de bomberos y el Departamento de Construcción inspeccionaron ambas ubicaciones de Bass Kitchen el 5 de enero. El restaurante del centro estaba en pleno servicio de brunch cuando el inspector entró en la cocina. Documentó 3 violaciones: sustitución no permitida de conductos de escape, retirada de soportes de extinción de incendios y un marco de refrigerador modificado sin certificación de carga. Emitió una orden de corrección de 30 días. Hasta que se remediaran las violaciones, el restaurante podría operar provisionalmente, pero no podría pasar la renovación anual de su licencia de servicio de alimentos, que vencía el 1 de febrero. Las calificaciones comenzaron a caer. Nuevas reseñas mencionaron la inspección y, por primera vez, Landon no pudo controlar la narrativa sonriendo en una mesa. La aseguradora de Landon recibió copias de los registros de mantenimiento falsificados a través de la demanda civil de Petra. La aseguradora abrió una revisión de fraude. Si se confirmaba, la aseguradora podría denegar futuras reclamaciones y buscar la recuperación de pagos anteriores. La revisión tardaría entre 60 y 90 días. La Junta de Licencias de Contratistas acusó recibo de mi queja sobre el uso no autorizado de mi certificación y los números de registro de contratista. Wendy Bass fue nombrada como la persona que firmó los registros falsificados. Hugh me llamó el 8 de enero. Lo dejé ir al buzón de voz. Dijo: MTT, esto ha ido demasiado lejos. Estás destruyendo el sustento de tu hermano por una discusión en la cena. Tu madre no querría esto. Hizo una pausa. Llámame de vuelta. No llamé de vuelta. Karen no habría querido que su esposo vendiera sus recetas por $800 al mes. No habría querido que su nieta tirara su pan de maíz a la basura. No habría querido nada de esto. Pero ella no estaba aquí para decirlo. El cuaderno de recetas lo dijo por ella. El 20 de enero, Landon contrató a un fabricante de cocinas comerciales para que ambas ubicaciones volvieran a cumplir con los códigos. La estimación para reemplazar los conductos galvanizados por acero inoxidable adecuado, reinstalar los soportes de extinción de incendios y recertificar los marcos de los refrigeradores fue de $34.000. El fabricante cobró el precio completo, no ofreció descuento familiar. Margot me contó una cosa más. Una tarde de sábado a finales de enero, ella me estaba llevando el almuerzo al taller. Mientras entraba al estacionamiento, notó la camioneta de Landon estacionada al otro lado de la calle, no en el estacionamiento, sino al otro lado de la carretera, con el motor encendido y las ventanillas subidas. Podía verlo a través del parabrisas, estaba mirando la fachada de Bass Fabrication. La puerta de mi taller estaba abierta. 2 nuevos clientes estaban dentro discutiendo una instalación de pared de grifos para una cervecería por la que yo había hecho una oferta la semana anterior. El estacionamiento tenía 3 vehículos. Yo estaba en el banco lijando una soldadura, con chispas extendiéndose por el suelo de hormigón. El taller parecía ocupado porque el taller estaba ocupado. Boyd Kessler me había enviado 2 referencias en enero, una cervecería artesanal y un nuevo restaurante que solicitó específicamente al fabricante que construyó la metalistería de Bass Kitchen. Habían visto fotos. Querían la misma calidad. No sabían que al hombre que lo construyó no le habían pagado. Landon se sentó al otro lado de la calle durante 4 minutos, Margot lo cronometró en su teléfono. Luego salió del lugar, pasó por el taller sin detenerse y giró hacia la autopista. No entró. No llamó.
Solo observó el cobertizo con el soplete desde el otro lado de la carretera y vio que estaba lleno y en crecimiento. Si has estado escuchando esto y estás pensando en la persona de tu familia, que hace el trabajo que nadie ve y recibe la culpa que nadie merece, esta historia es para ellos. Suscríbete a Traición al Descubierto. Estas historias terminan con las manos que construyeron algo obteniendo el crédito que se les debe. Sábado por la mañana, finales de enero de 2026. Mi taller estaba en silencio. Las luces del techo estaban apagadas. El sol de la mañana entraba por la puerta del garaje y extendía una larga franja dorada sobre el banco de soldadura y el suelo de hormigón. El acero estaba limpio. Las herramientas estaban colgadas en el tablero perforado que Boyd me enseñó a mantener organizado. El extractor estaba parado. El aire olía a metal y café, y al leve rastro de fundente que nunca abandona por completo un taller de soldadura. El cuaderno de recetas de Karen estaba sobre el banco de trabajo, junto a una taza de café y un lápiz de grasa que había estado usando para marcar cortes en una lámina de acero de calibre 16. La cubierta de cuero estaba agrietada en el lomo y oscurecida por años de grasa de cocina. Las páginas estaban combadas y con polvo de harina. Su letra era pequeña y precisa, en tinta azul descolorida, el tipo de letra que pertenece a una mujer que medía todo a mano y nunca se equivocaba. El cuaderno había estado encerrado en la caja fuerte de Hugh durante 4 años. Ahora estaba en mi taller, en mi banco en el edificio que mi familia llamaba un cobertizo. Margot vino al mediodía. Trajo pan de maíz. Lo hizo con la receta de Karen de la página 6, la que tenía la mancha de suero de leche en el margen, de la última hornada que Karen hizo. Margot la había memorizado años atrás, como Karen nos enseñó a ambos en una cocina con linóleo agrietado y una estufa que calentaba mucho en el quemador izquierdo. Lo comimos de pie en el banco de trabajo. Estaba caliente, denso y sabía exactamente a lo que se supone que debe saber la Navidad. Ninguno de los dos dijo mucho. El cuaderno estaba abierto entre nosotros, el taller estaba cálido y por primera vez en años, no había una mesa donde no perteneciéramos. El restaurante del centro de Landon seguía abierto con una licencia provisional de servicio de alimentos. Las órdenes de corrección le estaban costando $34.000. El embargo preventivo pesaba sobre ambas propiedades. La demanda civil por $262.000 estaba en fase de descubrimiento. La investigación de la Junta de Licencias estaba pendiente. Su refinanciamiento estaba muerto. Su seguro estaba bajo revisión. Su calificación en Google estaba cayendo. Y el menú que construyó su reputación estaba impreso con recetas a las que ya no tenía acceso, escritas por una mujer que quería que se compartieran, no que se vendieran. Hugh había dejado de llamar. Zara no se había disculpado. El nombre de Wendy estaba en un expediente regulatorio, y el fabricante que mejor conocía esas cocinas, que había construido cada campana, cada parrilla y cada barandilla desde cero, era el mismo hombre cuyo plato había sido arrojado a la basura en Nochebuena. Cerré el cuaderno y lo puse en el estante sobre mi banco, junto a mi casco de soldadura y mi carpeta de certificación. Encajaba allí. Pertenecía a las manos que entendían lo que Karen escribió, la paciencia para medir 2 veces, la disciplina para trabajar limpio y el conocimiento de que las mejores cosas que construyes son las que compartes con personas que te ven. Nadie iba a raspar esto de un plato otra vez. El acero estaba limpio. El taller era mío. El cuaderno estaba en casa.